Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Escritura Internacional? Bienvenidos a este video, mi nombre es Ludwig Hense. Vamos a ver en este video muy rápidamente la evolución de este capítulo 3 de este curso para entender lo que pasa en el mundo. Vamos a ver en este caso el tema de la Revolución Francesa y vamos en la línea de tiempo, vamos a recorrer hasta el final de este movimiento revolucionario con sus respectivos antecedentes y hasta el momento del Imperio Napoleónico para ver cómo es que fue cambiando el sistema de orden mundial en Europa que exportara al resto del mundo y que, bueno, a partir de la edad contemporánea fuera el sistema que se establece políticamente en los países occidentales, ¿no? Vamos a ver. Bueno, el primer antecedente lo tenemos aquí. Acuérdense que a partir de 1789, que fue el movimiento de la Revolución Francesa, a partir de ahí se considera la edad contemporánea, ¿no? Que comienza la edad contemporánea. Y esto es porque a partir de aquí, a partir de la Revolución Francesa, se va a establecer el sistema democrático liberal que se conoce en la política a nivel internacional, el sistema democrático que buscaba erradicar a la monarquía y a los gobiernos dictatoriales y centrales pues, de la monarquía, del antiguo régimen, y va a buscar, va a tratar de erradicar estos sistemas alrededor del mundo y es uno de los cambios más importantes, ¿no? A partir de este año se va a difundir esta idea ilustrada y entonces varios países de Europa primero y posteriormente en América, en las colonias de Francia, de Reino Unido, se van a establecer o sea, van a buscar establecer estos principios políticos y de esta manera pues se va a reconocer este periodo de tiempo de la edad contemporánea. Ya más adelante vamos a ver ya en Francia específicamente. Bueno, ahí hay algunos actores de la revolución y algunas cuestiones aquí del contexto, ¿no? Le pueden poner pausa para revisarlo. Vamos a ver en Francia, acá en la línea de tiempo se aprecia mejor, como unos años antes de la Revolución Francesa, bueno, en principio teníamos primero a los reyes, que habían sido reyes muy jóvenes, ¿no? Habíamos comentado que tanto Luis XVI como María Antonieta estaban en la adolescencia, en la época de su coronación, en la época de su matrimonio, ¿no? Unos años un poco más anteriores. Y en Francia, bueno, habíamos visto una mala cosecha, había hambruna, había crisis económica en el imperio francés, que ya se había prolongado por varios años, ¿no? La gente ya estaba muy acostumbrada o ya era parte de su cotidianeidad vivir en la pobreza, vivir con estas carencias. Incluso seguramente habrán escuchado cómo se decía que la reina pues era déspota, ¿no? Estaban en este régimen de despotismo ilustrado y entonces la reina en algún momento comentó que si la gente no tenía pan para comer, pues que comieran pasteles, ¿no? Cosa que no se sabe específicamente si realmente sucedió así, si realmente lo dijo, pero es un ejemplo de cómo la gente tenía la percepción de que la nobleza pues estaba abusando, ¿no? De la situación, mientras ellos no tenían ni para comer, la gente de la monarquía pues vivía con la opulencia característica, ¿no? De los reyes franceses. Esto va a ser aprovechado por la burguesía de la época. Acuérdense que la burguesía lo que buscaba era la revolución, sí, pero porque ya tenía ideas ilustradas que le habían sugerido que podía apropiarse o que podía penetrar, mejor dicho, en el poder político, ¿no? Los burgueses tenían poder económico, tenían dinero, pero no tenían poder político, porque el poder político estaba limitado para las personas de la dinastía de las monarquías, o sea, de la familia del rey, de los que tenían sangre azul. ¿Se acuerdan que decían que tenían sangre azul y que por eso tenían derecho divino de gobierno? Bueno, esto es lo que quería romper este grupo de revolucionarios encabezados por Robespierre, por Danton, algunos de los personajes que veíamos acá atrás, ¿no? De los protagonistas de estos de aquí, Georges Danton, Marat, ¿no? Rousseau y Voltaire, por ejemplo, que actuaron como intelectuales escribiendo textos muy importantes en esta época de la Ilustración, que fueron los que motivaron a que finalmente se diera este movimiento revolucionario.
en el que se conjuntaron esos elementos que decíamos, ¿no? La crisis de la gente del pueblo, las ideas ilustradas y el deseo de la burguesía por apropiarse o por llegar, ¿no? A poder pertenecer al gobierno. El gobierno en Francia estaba dividido en estos estados que vemos del lado izquierdo en el curso, el primer estado, el segundo y el tercero, ¿no? El primero era el representante de la nobleza, esto digamos en un parlamento, en un tipo de parlamento que era donde se organizaba el gobierno y se tomaban las decisiones. En primer lugar, pues la nobleza, el rey y toda la dinastía eran quien tomaban las decisiones, ¿no? Principales de todo el país. Era la orden de notables, que eran los representantes de esta nobleza, ¿no? Segundo estado, pues era el clero, era toda la gente de la iglesia, que representaba a la iglesia, que no pagaban impuestos, que igualmente tenían ciertos privilegios y que, pues además, eran miembros de la iglesia, por lo cual tenían, pues también mucho poder, ¿no? Y el tercer estado, que era ya el representante o los representantes del resto del pueblo, eran el tercer estado, que bueno, realmente no tenían mucho poder dentro de la toma de decisiones en la legislación, porque se hacía una votación y había un voto que representaba a toda esta gente, era un voto estamentario, y ese voto representaba todo el estado, ¿no? Al primero, al segundo o al tercer estado. Entonces, por lo regular, el primero y el segundo estado votaban a favor de ciertas normas que favorecían a esta clase social, y por mucho que el tercer estado y los representantes del pueblo y de la burguesía intentaran votar en contra, pues su minoría representativa no se los permitía. Estas eran unas de las cosas con las cuales estaban buscando reivindicar en este momento de la revolución. ¿Se acuerdan de este momento icónico en el momento en el que estaban en la asamblea? Todos los representantes de todas las esferas políticas se querían poner de acuerdo, ya había mucha inconformidad en la época de la revolución, y entonces para poderse organizar en primera instancia, todos los que estaban a favor de crear un sistema de gobierno en el cual la democracia pudiera existir y pudiera haber una república, pudiera haber participación de la gente, pues se van a poner todos del lado izquierdo, ¿no? Y se van a llamar jacobinos. Y todos los que estén a favor de la monarquía, del status quo, del antiguo régimen, toda esta gente de la monarquía, ¿no? De la dinastía, y del primer y del segundo estado, bueno, pónganse del lado derecho, ¿no? Entonces, principalmente tenemos dos bandos, izquierda y derecha. Los de la izquierda son radicales del lado izquierdo y los de derecha son radicales del lado derecho. Los de la izquierda les gusta o prefieren buscar un sistema de gobierno que los represente, un sistema republicano. Ya saben, en la república está eh, el, el presidente, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y de esta manera, pues se busca una igualdad, ¿no? Una equidad mucho mayor a la que existía en el antiguo régimen, donde el rey pues tomaba todas las decisiones, ¿no? Estos son los jacobinos, los sin pantalones, ¿no? Los sans culottes, que no era que no tuvieran pantalones, sino que no tenían estas prendas que eran accesorias, y que bueno, ya eso era muy costoso, y entonces era una parte de la vestimenta que ellos no poseían, ¿no? Entonces, bueno, así se les puso ese nombre, y representaban a los jacobinos del lado izquierdo. Del lado derecho, los girondinos representaban a la monarquía parlamentaria, ¿no? Al status quo, a la forma centralista del poder, etcétera, etcétera. Y ellos se van a sentar en el parlamento del lado derecho. Y esto, pues como sabrán, hasta la fecha todavía existe esta distinción para hacer referencia a los partidos de izquierda, a los partidos de derecha, a los partidos de centro, que varía esta cuestión dependiendo de los intereses que tengan, ¿no? Pues no se ponen de acuerdo en el Parlamento. El tercer estado exige más poder, más representación. El primero y el segundo estado no lo permiten. Están limitando ahí. Hay un gran descontento ya en el pueblo. Ya hay muchas manifestaciones de que el pueblo está inconforme, y esto obliga a los reyes a que de alguna manera tengan que ceder
y permitirles ciertos cambios, ¿no? Pero estos cambios realmente no son muy importantes y pues no se ponen de acuerdo. Llega un momento incluso en el que se pone muy violenta la situación en el Parlamento y el rey tiene que mandar desalojar la sala y no les permite entrar a los representantes del tercer estado porque los considera salvajes, los considera incivilizados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya con este descontento atrás, los representantes del tercer estado se van a reunir en un lugar que se llamó en una cancha de juego de pelota, en donde se juntaron todas las personas luego de que las corrieron del Parlamento, y ahí se organizaron entre ellas, organizaron una asamblea constituyente, empezaron a organizar esta sensación o este sentimiento de nacionalismo francés, de patriotismo, etcétera, y entonces van a decidir no salir de ahí hasta que no se organice realmente un gobierno, ¿no? Y ese gobierno, bueno, se va a empezar a organizar, digamos, ¿no? A crear esta organización de de este tercer estado, que no era gente del pueblo, ¿no? Entonces lo que necesitaban para poderse rebelar en contra del rey, pues era armas y era municiones. Y entonces se decide tomar la cárcel de la Bastilla, en la que realmente no había presos, había 8 presos políticos. Uno de ellos era el Marqués de Sade, como dato curioso. Y bueno, ahí es donde comienza oficialmente el movimiento de revolución. Toman las armas, masacran a los que estaban cuidando la cárcel. Y entonces comienza el movimiento, físicamente el movimiento revolucionario que busca erradicar al rey y al ejército de la monarquía. Ya más adelante, después de un tiempo de la guerra, aquí tenemos el año que comienza en 1789, aquí está, comienza el movimiento de Revolución Francesa. Ahí se declaran los derechos humanos, pretenden reconocer. Acuérdense que mucha de de estos principios que se redactan aquí, de la Constitución y de la República, como se maneja a nivel político, tenía una gran influencia de la independencia de Estados Unidos que acababa de ser unos años antes, en 1776. Incluso por eso veíamos acá a este señor, a Lafayette, que fue un militar que incluso participó en la guerra de independencia de Estados Unidos y vino, bueno, fue a Francia, ¿no? Fue a Francia para poder igualmente apoyar el movimiento de revolución, con ideas ilustradas, ideas de las que se recolectan precisamente estos principios que hacen reconocer los derechos del ciudadano, ¿no? La gente ya en Francia no va a ser súbdita del rey, no van a ser súbditos, sino que van a ser ciudadanos reconocidos con derechos plenos de forma individual, cosa que también querían cambiar, ¿no? Como dijimos en la asamblea, querían que los votos no fueran estamentarios, ¿no? Sino que fueran votos individuales y de esa manera pudieran realmente representar al pueblo, ¿no? Y este tipo de cambios comienza ya después de que se da esta Revolución Francesa, hasta el punto en el que se redacta una constitución jacobina en la que ya empiezan a aparecer estos personajes protagonistas que habíamos dicho al principio, Robespierre, Danton, que son quienes redactan este elemento, y finalmente Robespierre es quien va a asumir el gobierno luego de haber derrocado al rey, y va a asumir este gobierno republicano, que va a tratar igualmente pues de controlar el caos que hay en el interior y en el exterior, porque también en Europa, pues acuérdense que no era el único país que enfrentaba ciertos movimientos de ilustración y cierta angustia por parte de las monarquías que veían que su gobierno pues peligraba. Ese fue el periodo de terror, conocido como el periodo de terror en Francia, en el que se le va un poco de las manos a Robespierre el poder, y entonces hay una serie de condenaciones, condenas a muerte, ¿no? De muchos de los miembros que antes participaban en la revolución. Robespierre se va a volver un poco paranoico, va a pensar que son espías, que están trabajando para la monarquía, para el rey, que son enemigos de la revolución, ¿no? Un poco lo que pasó también con Stalin, no sé si se acordarán, en la revolución, después de la revolución rusa,
cómo Stalin empieza a acaparar el poder y empieza a perseguir a sus propios compañeros, ¿no? Perseguía a León Trotsky, que había sido incluso más importante en su momento que Stalin, en el momento de la revolución, y lo empieza a perseguir, pues en primera para poder conservar el poder, pero pues con el pretexto de que era un contrarrevolucionario, ¿no? León Trotsky tiene que huir exiliado a México, esa es otra historia. Pero bueno, en este caso, Robespierre igualmente empieza a perseguir a muchos de sus seguidores, a muchos de la gente con la que había trabajado, ¿no? Y en este contexto, pues se crea la primera república francesa, aquí está, en 1792, una república que implica evidentemente que el sistema monárquico del antiguo régimen, pues ya estaba terminado. La crisis del estado de terror continúa durante todo este periodo de tiempo hasta que incluso Robespierre termina perdiendo la cabeza, él mismo es guillotinado por la misma política, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya se va a establecer un gobierno moderado, que ya no era como el de Robespierre, que dijimos era muy radical, de los jacobinos, y se va a establecer un gobierno girondino que, bueno, ya no reconoce, digamos, a la monarquía, es una ideología un poco más de derecha, pero que no es tan radical. Entonces, un gobierno central, es un gobierno moderado, pero que ya, pues ya hace que se permite que pueda pasar esta etapa de crisis en Francia. Y ahí es donde encontramos a este personaje, que igualmente acá tenemos su biografía rápida y bueno, los elementos de la historia en las que participa Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte se destacó desde la Revolución Francesa, siendo parte del ejército de los jacobinos posteriormente, ¿no? Estaba del lado de Robespierre y empezó a destacar. Acuérdense que también Francia en este momento tenía colonias, ¿no? Aunque eran pocas en ese momento, bueno, estaban en un periodo de colonialismo y también se tenían que defender las colonias fuera de Francia o tener el control de estas colonias fuera de Francia. Y era parte de las campañas que tenía Napoleón encargado, ¿no? Hizo una campaña muy famosa en Egipto, en donde fracasó, al final de cuentas tuvo que regresar vencido por el Imperio Otomano, que no le permitió hacer la ruta que él planeaba de llegar hasta Reino Unido para bloquear, llegar hasta India para bloquear el comercio de India a Reino Unido, ¿no? Que era su enemigo. Entonces, Napoleón pues tiene el poder militar y finalmente comete un golpe de estado en 1799, se hace con el poder, está dentro del poder, promulga una constitución que posteriormente, bueno, va a modificar los principios del gobierno central. Se va a establecer una política liberal al interior y al exterior, ¿no? Napoleón, a pesar de ser liberal y de creer en la libertad, en la democracia, en la república, lo que él quería era poder controlar a todo el territorio europeo, ¿no? Acuérdense que en esa época todavía se pensaba que un gran imperio podía controlar por completo a el resto de los demás países europeos, así como en su momento el Imperio Romano. Y bueno, Napoleón lo intentó en su momento, empezó a expandirse, bueno, antes de eso empezó a hacerse del poder en el interior de Francia hasta el punto de hacerse coronado como emperador en 1804. Y bueno, es aquí donde comienza la política expansionista de Napoleón Bonaparte. Los países vecinos, las monarquías vecinas, no pueden permitir que Napoleón y la influencia del liberalismo se expanda por Europa, ¿no? No les conviene que haya revoluciones en los demás países que puedan tumbar las monarquías, ¿no? Entonces se empiezan a hacer varias coaliciones entre los países monarcas de la época. Como vemos aquí, está la tercera coalición en 1805, aunque decíamos teníamos varias, ¿no? Entre Rusia, el Imperio Ruso, el Imperio Británico, España, Suiza, lo que en ese momento era Prusia, que después va a ser Alemania, pero que en este momento, pues estos son las monarquías, ¿no? Que representan el status quo de gobierno feudal, ¿no? Todo este sistema del viejo orden, se juntan para poder frenar de alguna manera a Napoleón Bonaparte en su política expansionista.
Con quien competía directamente Francia o Napoleón era con Reino Unido, era el imperio que le representaba la oposición. Y entonces va a tratar de debilitarlo, va a tratar de establecer ciertas políticas, imponer ciertas políticas a Portugal, a España, que eran aliados de Reino Unido. Y en un momento cuando Portugal no reconoce el bloqueo que había ordenado Napoleón Bonaparte, el bloqueo comercial a Reino Unido, se le ocurre a Napoleón pues ir físicamente a Portugal para evitar, ¿no? Para hacer el bloqueo. Y para hacer esto pues tiene que pasar por España. Y pasa por España y cuando pasa por España pues decide quedarse con el poder en España, quitar al rey, que era Fernando VII, imponer a su hermano, José Bonaparte, y seguir hacia Polonia, ¿no? Y es lo que hace. En 1808 invade España, pone a su hermano como rey y sigue adelante, ¿no? Y ahí en España va a suceder un fenómeno muy importante, muy interesante, que va a ser que la oposición, hay una oposición que está obviamente en contra de que Napoleón o de que la dinastía de los Bonaparte los gobierne, y van a ser la resistencia que van a tratar de luchar por volver a imponer la autoridad del rey, ¿no? En España. Y ya va a haber otro grupo que va a decir, bueno, a ver, si ya nos quitaron al emperador, o sea, ya nos quitaron al rey Fernando VII y está ahorita José Bonaparte gobernando, cuando quitemos a José Bonaparte gobernando, ya no hay que volver al sistema monárquico, hay que volver a un sistema liberal, ¿no? Ahí estaba ya la semilla de la ilustración y de todo este movimiento revolucionario en España, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante más adelante, lo vamos a ver, porque vean los años y recuerden que las independencias en América Latina comenzaron en esta misma época, ¿no? En 1810 fue la independencia de México, que no fue la primera fue la de Haití en 1804, pero a partir de 1810 en todo Centroamérica, centro y el sur de América, se empiezan a dar todos estos fenómenos revolucionarios, igualmente liberales, y acuérdense que España era quien tenía control de todo este territorio como colonias. En 1814, Napoleón Bonaparte va a ser vencido por parte de las coaliciones. Ya aquí tenemos una sexta coalición en 1812, aquí en la línea la vemos. Una sexta coalición, acá tenemos en 1815 otra séptima coalición. Esto va a ser muy importante para la definición de el orden mundial, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Lo importante es que finalmente se logra detener a Napoleón Bonaparte en la batalla de Leipzig en 1813. Y acuérdense que se le exilia a la cárcel, ¿no? Bueno, a una isla en el Mediterráneo, lo mantienen ahí, mientras los demás países pues tratan de volverse a reorganizar para restablecer, se restablece el gobierno en Francia, el gobierno monárquico, y se trata pues de mantener el orden, ¿no? Que como decíamos, no se dispergue esta idea del liberalismo y de la ilustración que pudiera provocar revoluciones en los demás países, en las demás monarquías, que pues evidentemente no les conviene. Esto es muy importante para el estudio de las relaciones internacionales. Este acuerdo que tienen estas potencias se organizan en el Congreso de Viena, que fue en octubre, empezó en octubre de 1814. Acuérdense que un congreso, cuando hablamos de un congreso de diferentes, en diferentes épocas de la vida, no es únicamente un día que se hace ese congreso y ya, sino que se abre, o sea, se hace una apertura de las pláticas del congreso y el congreso puede durar meses, ¿no? Reuniones que son periódicas entre los miembros del gobierno que lo representan para ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, pues no es en un solo día, ¿no? El Congreso de Viena comenzó en 1814, en octubre, pero no se alcanzaron a poner de acuerdo cómo se iba a organizar el mundo, sino hasta tiempo después, en el que este Congreso de Viena, pues ya se pudo terminar, concluir, aquí tenemos el final, y entonces se llegan ya a las conclusiones, ¿no? Del Congreso de Viena, ya se firma un tratado, ¿no? El Tratado de París, por ejemplo, y también aquí es muy importante señalar siempre el año en el que se habla del tratado. Por ejemplo, hay muchos tratados en París, ¿no? Hay muchos tratados de La Haya, hay muchos tratados de muchos lugares que se repiten, hay que ver el año para saber a qué se refiere, ¿no? En este caso, pues ahí está el Tratado de París, en el que pues ya se llega a a la conclusión de cómo va a ser el orden mundial a partir de ahí,
¿no? Como todas estas alianzas que frenaron el liberalismo de Napoleón se van a imponer o van a imponer un sistema de gobierno de ahí en adelante, ¿no? Cuenta también que Napoleón se escapó de la isla y se volvió todavía a querer organizar, ¿no? En este gobierno de los 100 días, aquí está, gobierno de los 100 días, en marzo de 1815, 100 días, creo que fue 98, en los que Napoleón todavía estuvo libre, trató de reorganizar el ejército y volver a volver a pelear nuevamente para recuperar el poder, pero ya no lo consiguió, ¿no? Y este fue el final definitivo de Napoleón, es aquí donde sufre la batalla de Waterloo, que sucedió en Bélgica y que hace que finalmente destierren a Napoleón a una isla en en el Océano Atlántico, en la que de ahí ya ahora sí no podía volver. Bueno, este sistema de Viena, del Tratado de París, que se estableció en 1815, decíamos, va a ser un parteaguas para los estudiosos de historia de relaciones internacionales, por lo que implicó con respecto al nuevo orden mundial, ¿no? Que se trataba de detener la historia, por así decirlo, ¿no? Para mantener los ideales monárquicos y el sistema de gobierno monárquico y el sistema económico del feudalismo en Europa, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo, establecen sobre todo una cosa también muy importante que fue el principio de la diplomacia, que va a tratar de buscar, pues, llegar a la solución de conflictos, sobre todo entre los europeos, de forma pacífica, ¿no? Y esto también va a ser va a jugar un papel muy importante en el futuro. Es el sistema de congresos que da la quíntuple alianza, en donde ya participaba Austria, Rusia, Prusia, como decíamos, Reino Unido, Francia. Todos estos estaban de acuerdo con que se detuviera como decíamos, ¿no? El flujo de la historia, por así decirlo, la influencia de la Revolución Francesa y del liberalismo en Europa, cosa que les duró muy pocos años, ¿no? Porque vamos a ver ya más adelante cómo a partir de 1820, bueno, la influencia y movimientos un poco antes, pero digamos que a partir de 1820 comienza esta serie de revoluciones europeas que en muchos casos van a terminar definitivamente con el sistema monárquico en Europa.